Éxodo 32. Vamos a leer algunos versículos de ese capítulo. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Dónde está Moisés en este momento? En el monte, ¿cierto? ¿Y cuántos días duró Moisés allá? 40 días. Esta historia no la conocemos. Duró 40 días. Y el pueblo, viendo que, como acabamos de leer, viendo que Moisés no aparecía, llamó a Aarón y le dijo: háganos algo. Y dice el versículo 2: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, le hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Todos aquí conocemos tanto el pasaje en Romanos 7 como por experiencia propia que hay una lucha interna en cada uno de nosotros constantemente. Como por ejemplo esta mañana, que usted sabía que tenía que estar aquí a las 7, pero su cuerpo le decía: no, ¿por qué? ¿Por qué no a las 9? ¿Cierto? Tenía sueño, más de uno tenía sueño. Y si no es hoy, le pasa los lunes. Mucha gente odia los lunes, y así porque le toca ir a trabajar o a estudiar muy temprano. Ese nada más no parece ser espiritual, y de hecho pues uno podría decir que no lo es, pero es un ejemplo práctico. Sabemos que tenemos que hacer algo, pero el cuerpo no quiere hacer algo. Los que han hecho y han empezado a hacer alguna vez o están en dieta saben también qué es eso. Yo me he dicho cantidad de veces: voy a bajarle a la gaseosa, es importante para no sufrir del azúcar. Pero de pronto llega uno bien cansado, con un calor, un almuerzo que Yair le prepara a uno bien rico, que Yair cocina muy bien, publicidad política no pagada, y no hay nada de tomar, y él dice: traiga algo de tomar. Y uno va y pregunta: Señor, ¿tiene fruta? No tiene fruta. Y uno es como: Dios, yo hice todo lo que pude. Señora, me regala una Coca-Cola de 3 litros por favor. Y ya, porque pues ya hice mi parte, ¿no? Y los que han hecho una dieta incluso más extensa, pues de decir: no, tengo que negarme el arroz, bueno, todas esas cosas, saben que eso llega a un punto en donde ya duele mucho. Los que están yendo al gimnasio, que yo sé que aquí varios han empezado, saben qué es Foxion, publicidad política no pagada. Saben qué es el primer día, más bien el segundo día, ¿cierto? Saben esa sensación, el tercer día, de cómo duele el cuerpo, pero hay que seguir. De eso, ahí llevámoslo al ejercicio espiritual, pues es incluso más fuerte también. Ayer Garo decía, comenzando la enseñanza, que a veces sabemos que tenemos que hacer algo que a Dios le agrada y no lo queremos hacer, o viceversa, o que nosotros queremos hacer algo que a Dios no le agrada, y aún así decimos: no, Señor, qué pena, pero es que yo tengo que hacerlo. Y cuando sabemos que estamos haciendo algo en contra de la voluntad de Dios y aún así lo hacemos, nosotros somos Dios en ese momento, nos ponemos en esa posición. Así que todos conocemos ese conflicto, un conflicto que nos afecta en nuestra relación con Dios constantemente, diariamente, y en el día muchas veces, todo el tiempo está pasando. Por eso es que una de las cosas es que los jóvenes somos malos para orar. Somos malos, tenemos esa fama. Es muy raro, es como una especie en vía de extinción encontrar un joven que ore mucho y que lo haga bien. Es raro. La mayoría de jóvenes tienen la fama de no orar bien. Por eso la mayoría de ministerios de intercesión no tienen jóvenes. La mayoría de ministerios de intercesión tienen dos cosas: mujeres y mujeres ancianas. Y eso es así, y es evidente en todas nuestras vidas. Y aquí estamos leyendo Éxodo 32, un pasaje muy conocido, un episodio importante en la historia de Israel, donde acaban de llegar al monte Sinaí, donde vieron increíble ese monte. Ayer leíamos el capítulo de cómo el monte estaba. Y una vez recuerdo yo que hablábamos también de cómo el pueblo se acostumbra. El monte duró así los 40 días. El monte no se apagó, como bueno, ya, se acabó el espectáculo, como la inauguración de los Olímpicos o algo así. No, eso duró los 40 días así, porque Dios estaba allá con Moisés. Pero
el primer día a ellos les impresionó, les dio temor y dijeron: no, Moisés, tienes que ir tú, nosotros cómo si somos un pueblo pecador. Pero miren, no nos dice qué día es, pero digamos que es el día 35, 36, una cosa así. Ya están pidiendo un ídolo, ya se acostumbraron a los efectos especiales, ya se les volvió paisaje la presencia de Dios. Y hablan de Moisés como si fuera un desconocido. ¿No se dieron cuenta cuando leímos? Este Moisés, ese varón que nos sacó de Egipto, ese señor. Y no aparece. Y le dicen a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y yo quiero hoy hablar de eso, de dioses hechos a nuestra imagen y semejanza. Porque los tenemos, todos aquí los tenemos. Tenemos dioses hechos a nuestra imagen. Y le llamamos Dios y le cantamos a Él. Y cuando estamos en la iglesia y estamos escuchando la palabra y llega la palabra, lo pasamos por el filtro de nuestro Dios para que así podamos aceptar lo que estamos escuchando, para que así podamos aplicarlo. El pueblo de Israel está pidiendo un Dios que complazca sus deseos, sus necesidades. Dios que les permita hacer lo que ellos quieran. Y usted puede leer más adelante el versículo 6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y ya hemos hablado varias veces de que esa palabra regocijarse era pues la propia orgía, el propio baile. Hay una versión que dice: y se pusieron a bailar. Yo decía, con razón, cuando uno dice bailar en la iglesia, dicen: no, yo no bailo, yo danzo. Hay otro pasaje que decía: y se pusieron a festejar de maneras paganas. Una versión, creo que es la Nueva Traducción Viviente, de maneras paganas. Es mucho más claro lo que el pasaje quiere decir. Estaban haciendo las cosas como ellos querían. Y haga esta pregunta conmigo, los que sobre todo han leído el Antiguo Testamento, esos primeros libros, saben. ¿Dónde aparecen las instrucciones de adoración a Dios para el pueblo de Israel? ¿En qué libro? ¿Alguien? Levíticos, es uno de los más, es casi que 100% de eso. En Éxodo aparecen algunas cosas también. En Éxodo, de hecho, en capítulos anteriores aparece el tabernáculo, pero esa es una conversación que Dios está teniendo con Moisés. Todavía no le ha llegado al pueblo esa información. Así que Dios está dando instrucciones de cómo acercarse a Él, pero el pueblo no tiene la paciencia suficiente para esperarlas y decide hacer un Dios en donde ellos se le acerquen como se les dé la gana. Háganos un Dios y nosotros decidimos qué holocaustos ofrecerle. Y decía, aquí dice holocaustos, en otra versión dice holocaustos que se queman completamente, porque eso no era solamente Israel, eso era una tradición normal. Pero todavía no le habían dicho a Israel qué holocaustos tenían que presentarle a Dios, cuándo, cómo, qué animales, cómo debían ser esos animales. Quién sabe qué oveja manchada cogieron y le presentaron el becerro, porque todavía Dios no les había dicho que la oveja que tienen que presentarle a Él tiene que ser blanca completamente. Esa es una de las reglas que hay en Levíticos. Entonces el pueblo creó un Dios al que se le podía acercar como quisiera y hacer delante de su presencia lo que Él quisiera, y llamarle a eso adoración. ¿Y cuántas veces hemos hecho lo mismo? Hemos acercado nuestras vidas a Dios como queramos, como dijimos: yo voy así, a Dios no le importa tanto, Él me ama y yo le adoro como yo quiero, y yo hago para Él lo que yo quiero, y lo que no quiero no lo hago. Y ahí yo tengo un becerro. El ídolo somos nosotros muchas veces. Y yo una vez, y recordaba estos días por Facebook, una vez meditaba sobre eso: cuántas veces el ídolo somos nosotros. Y después pensaba en el becerro de oro. Yo decía, por lo menos el becerro era de oro. Yo no. Por lo menos si yo vendo el becerro, reúno plata. A mí me venden y quién sabe qué. Yo sé tocar piano. No diría, por lo menos el becerro parece a veces como más importante, más imponente que yo, tan débil que soy. Y yo me pongo en ese pedestal. Y por eso, por ese desespero que le coge al pueblo, ¿cierto? Porque están desesperados. Y una vez más, muchas veces nos hemos acostumbrado a juzgar a Israel, cuando en realidad somos muy parecidos a Israel, o incluso peores. Y la impaciencia que le coge al pueblo
hace que ellos tomen esta mala decisión. Yo no sé en qué decisión ustedes pensaron que de pronto se iban a advertir, pero no sé si esa decisión tiene que ver con impaciencia. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y por eso somos malos en intimidad. Estamos hablando de acercarnos a Dios. Por eso somos malos en estar cerca de Dios, porque confundimos relación con actividades. Ayer Sara hablaba del tema. Creemos que tener una relación con Dios es ir a la iglesia, y se nos vuelve una actividad y no una intimidad, porque en la intimidad somos vulnerables y a nosotros no nos gusta ser vulnerables. Y yo voy a hablar desde mi punto de vista, y esto le pasa mucho a los músicos de las iglesias, como yo. Es muy fácil tocar un instrumento, practicar y hacerlo bien, y tocar bien, y cantarle a Dios y tocar una canción para Dios. Eso es fácil de hacer. No es fácil sacar una mañana entera, quedarme encerrado solo a orar toda la mañana sin distraerme para nada, estando ahí dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decirme, aun cuando lo que quiere decirme no me va a gustar. Eso no es fácil, eso no es cómodo. Y muchas veces se nos vuelve el hacer. Puede ser tocar un instrumento, puede ser preparar una enseñanza, puede ser asistir a la iglesia, puede ser ir a un campamento. Cualquier cosa que hagamos, puede ser hacer una célula, visitar a alguien, llamarlo, compartir. Cualquier actividad que hagamos, no es que esté mal, pero eso se nos vuelve nuestro único ejercicio espiritual. Y una vez más nos estamos acercando a Dios como nosotros queremos. No, es que mi relación con Dios está solamente fundamentada en lo que yo hago para Él. ¿Y cuántas semanas se me han pasado a mí sin tener un tiempo íntimo con Dios, pero estando siempre en la iglesia tocando? ¿Cuántas se me han ido de este año así? Muchas. Porque es muy fácil ir a los ensayos, porque es muy fácil llegar temprano, porque es fácil hacer esos ejercicios, pero no sacar el tiempo y dejar el celular a un lado y concentrarme en Dios y yo. Y este fin de semana estamos hablando de eso, de acercarnos a Él. Y acercarnos a Él es mucho más que este ejercicio, que es hermoso, de estar juntos. Acercarnos a Él también requiere que nosotros vayamos solos, cada uno, sin el impulso del otro, sin estar como ahí en el montón y que nadie me ve. Yo no sé si alguna vez a usted le pasó en el colegio, a mí me pasó varias veces, que el profesor estaba buscando a alguien para preguntarle. Nadie mira a los ojos al profesor en momentos así, incluso en la universidad nadie lo mira. Bueno, ¿quién quiere hacer este ejercicio? Está como ahí, como escribiendo, no, profe, es que estoy haciendo mis notas aquí, tal cosa. Uno está, no sé, buscando algo en la maleta. Cualquier cosa uno se inventa, pero no lo quiere ver a los ojos porque sabe que si lo mira a los ojos, usted venga. Pasa mucho. O uno se esconde entre el montón. Si el salón era muy grande, o es muy grande, como algunos de la universidad que son salones de esos que son hacia arriba, que el profesor está abajo y son hacia arriba. Entonces uno está como que busca quién le tape, con qué cabeza se tapa uno. Está listo ahí, invisible. Ya, llaman al de adelante. Eso pasa mucho. Y a veces la iglesia se nos vuelve eso. Uno va en el montón y el campamento estuvo muy bien. Sí, estuvo muy bien para todos. El campamento fue de bendición para Daniela, entonces seguramente fue de bendición también para Yoli, porque como todos estábamos allá, entonces estamos en el montón. Pero eso no depende del montón, eso depende de cada uno. Y si no me dispongo yo, pues alguien a mi lado recibió y yo no recibí nada. Yo estuve muy distraído en mis cosas. Pero el montón me disimula, el montón me quita la presión de tener que preguntarme esas cosas. Porque si todo el mundo está, o vemos a 10 llorando y vemos a 10 en el suelo, arrepentidos o felices de la palabra que recibieron, entonces uno como que estuvo bueno, ¿cierto? Pero uno no se dio cuenta realmente de lo que pasó. Eso es lo que pasa aquí en Éxodo. Crear un Dios como yo quiero. Y lo interesante, y más adelante, no lo vamos a leer, Dios se entera, ¿no? Y Dios se enoja y le dice a Moisés: baja, porque ese pueblo infiel, cansón, está allá adorando un becerro. Y baja Moisés, baja con Josué. Entonces ven al pueblo. Bueno, antes de eso Dios dijo: yo voy a bajar y voy a destruirlos completamente y voy a hacer un pueblo de ti, Moisés. Ese es un pasaje muy interesante, porque mucha gente diría: no, pero es que Dios no puede hacer eso si Él le prometió a Abraham la descendencia y todo eso. Y yo, pues Moisés es descendencia, podría seguir con Moisés y todavía sigue cumpliendo. Y
y dijo, voy a acabarlos a todos. Y Moisés le dice al Señor, no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso tú? Si tú los destruyes, ¿qué va a decir la gente de ti? Y ese es un paralelo tan importante en este pasaje, porque el pueblo de Israel está preocupado por ellos. Allá se paró uno en el pueblo de Israel y pidió un ídolo para mí. Necesitamos un Dios que vaya delante de mí, delante de nosotros. Y lo hace. Y Moisés está pensando en Dios. Moisés está pensando es en el nombre de Dios, no está pensando en él. Le acaban de dar una promesa muy interesante, ¿no? Como voy a empezar toda una nación contigo. Podría haber quedado como un Abraham. Hubiéramos olvidado a Abraham, no sé, pero cierto, era como, ve, que Señor, hablemos, coméntame, ¿cómo harías? Séfora, ¿y cuántas esposas tendría que tener? Pero no, él se preocupa por el nombre de Dios, se preocupa por la reputación de Dios, y por eso Dios detiene su ira. Ahora, yo sé que Dios sabía la respuesta de Moisés, él conocía el corazón, pero esas conversaciones que pasan ahí son muy interesantes. ¿Y cuál es esa diferencia? ¿Cuántas veces buscamos a un Dios que supla mis necesidades, que sea como yo quiero, y no nos preocupamos por el Dios real y su reputación y su nombre y su carácter? Acompáñenme a Juan capítulo 4. También un pasaje muy conocido. De hecho, hace 8 días estábamos hablando de este pasaje también en el culto unido. Es el pasaje de la mujer samaritana. Y el pastor enseñó hace poco también de este pasaje, así que vamos a leer solo algunos versículos porque yo sé que la historia la conocen también. Juan capítulo 4. Hay una mujer en Samaria que va a sacar agua al pozo a las 12 del mediodía y se encuentra con Jesús. Vamos a leer el versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. Voy aquí a hacer un ejercicio con una versión distinta, que leamos ese versículo 10. Hay paciencia un poquito ahí. Dice así. ¿A qué pena está? Es que en Lucas 4. Dice así. Tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. Esa dice la versión, traducción, lenguaje actual. La mujer llega, sorprende del hecho de que, pero como no sabe quién es Jesús, ella no reacciona como debe. ¿Sí me está siguiendo? Muchas veces no reaccionamos delante de Dios porque no lo conocemos y porque no somos conscientes de quién es Él, y por eso lo tratamos como cualquiera o como nos han enseñado a tratarlo. Si supieras quién soy, a mí esa pregunta cuando la leí de nuevo, yo quedé pensando un rato en eso. ¿Cuántas veces hemos buscado saciar nuestra sed en el pozo de Jacob, en agua normal, y está Jesús ahí y no le pedimos a Él porque no lo conocemos? Y de pronto yo no estoy hablando de agua físicamente, usted me entiende. Muchos aquí que todavía somos solteros creemos que la necesidad de amor que nos falta o que sentimos en nuestro corazón va a llegar cuando nos casemos y que el anillo solito hace eso. ¿Eso es así los que están casados? No, yo respondo por ustedes para que su esposa no los mire mal. No es así. Eso no es así de sencillo. Muchos aquí creen que cuando tengan el trabajo que quieren tener, es ahí donde van a tener tranquilidad, y viven estresados porque tienen poco dinero, porque no pueden ir y hacer las cosas que otras personas pueden hacer, y quieren ese trabajo, y van allá, y hay gente que está en estos momentos matándose por conseguir un estatus
porque cree que el estatus es lo que le va a dar lo que está buscando, y no se lo va a dar. Esta mujer va al pozo a buscar agua porque tiene sed y se encuentra con Jesús, pero como no sabe quién es, no le pide el agua de vida que es Jesús. Hoy estábamos cantando eso. El coro dice: eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Y solo Jesucristo basta. Pero basta, porque lo cantamos, pero basta. ¿Es real? No, no es real. No es real que cuando decimos Jesucristo basta, Señor, quítame lo demás, porque tú eres todo lo que necesito, vamos a estar bien. Las canciones son hermosas, pero nos volvemos muy románticos en nuestra vida espiritual, y por eso le quitamos seriedad a lo que cantamos, porque a todo lo pensamos metafóricamente. Jesucristo basta, y ya queremos, sí, el basta, pero pues Señor, obviamente necesito el resto de cosas. O sea, ¿dónde está mi trabajo, Señor? ¿Dónde está esta puerta que yo vengo orando hace rato? Pues sí, Señor, tú bastas, pero ¿cierto? ¿Dónde está? Si me conocieras, me pedirías el agua. Y esta pregunta a mí me ha hecho eco, porque nos falta conocerle, porque no acudimos a Él siempre, porque seguimos buscando saciar la sed que hay en nuestros corazones en otros lugares. ¿Saben qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel en ese momento? Que ellos necesitaban un Dios, pero no solamente necesitaban un Dios ya. Necesitaban un Dios así, uno portátil, uno que se puede hacer, ¿cómo se dice? Instantáneo. Entonces cogió a Aarón, mezcló, y él dice que cuando Moisés le regaña: y yo cogí el oro, lo eché ahí y salió el becerro, solito. Necesitamos un Dios así. Ese es el Dios que nos sacia, un Dios que nos dé lo que necesitamos ya, hoy, rapidito. Es que no me aguanto, porque nos hemos vuelto adictos a las emociones. Las emociones no son malas, el Señor nos las dio por una razón, pero nos hemos vuelto adictos a las emociones, y como no las sentimos, entonces las necesitamos, y como Dios no nos las da, entonces las vamos a buscar a otro lado donde rapidito las podamos conseguir. Y por eso hay gente adicta a la pornografía ahorita, y por eso hay gente adicta a las drogas ahorita, porque necesitan ese momento. Necesitan ese momento. Y hay gente adicta a las compras, y hay gente adicta a las fotos, hay gente adicta a la atención de las redes sociales, porque necesitan ese momento, así no les dure, así más tarde van a estar igual de mal como empezaron o peor, pero necesitamos ese momento ya. Y así estaba el pueblo de Israel. ¿Dónde está el Dios? Necesitamos un Dios ¿Cómo es que salimos de Egipto, donde ya habían un montón, y ahora estamos aquí en medio de la nada sin un Dios que vaya delante de nosotros? Mientras tanto está el monte lleno de la gloria de Dios, pero ellos están pensando en: necesitamos una vaca de oro ya, rapidito. Y somos como la mujer samaritana, y el pueblo de Israel como la mujer samaritana. Para la mujer samaritana era un balde de agua, para el pueblo de Israel era un becerro de oro. Y ambos tenían a la gloria de Dios al frente y no la veían. Ambos la tenían. La mujer samaritana tenía a Jesús ahí y no se daba cuenta que era el Hijo de Dios. Y el pueblo tenía al monte, pero dejó de importarle. Y por eso buscamos esos paliativos, algo que nos haga sentir mejor. Así no funciona. Ahora recuerde lo que usted pensó al principio de esta conferencia. Recuerde esa circunstancia. Para muchos puede ser una relación que dijeron: yo, ¿por qué me metí ahí? Con tantas señales. Para muchos pudo haber sido que cuando salieron del colegio creyeron o tenían un plan: voy a hacer esto y voy a estudiar esto, y puff, en 5 años ya acabé, como yo. O ya tenían una idea de cierta cosa, de pronto pasó algo en la familia de ustedes, en sus padres o ustedes, que pasó ahí y que eso les cambió el rumbo. Y eso hizo, como con el pueblo de Israel, que la línea de camino no fuera derecha en 11 días de Egipto a Canaán, sino que fueran 40 años. De pronto se siente así, se siente que uno tuvo que, en vez de andar en línea recta, tuvo que coger una U larga, o todavía estamos en esa U, todavía no llegamos a donde queremos y quisiéramos evitarlo.
Y esta mujer tiene una conversación con Jesús, que ya la conocemos. Jesús le dice: si me conocieras, yo te daría el agua de vida. Y ella le pregunta: Señor, pero ¿dónde está tu balde? Y esa conversación es súper charra, porque ella está pensando en cosas materiales, ella no está pensando en lo que le está diciendo Jesús. Y Jesús sigue hablándole de cosas espirituales. Dice el versículo 14: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y ella dice: ¿dónde? Una vez más, ¿dónde está? La necesito ya. Si tomo esa agua ya, nunca va a tener sed. ¿Dónde, Señor? Porque era así, la vida de ella es igual a la de nosotros. Buscamos cosas rapidito, la solución. Y ella le dice, y Jesús le dice la pregunta central de ese pasaje: ve y llama a tu marido. La mujer le pregunta por la solución y Jesús le apunta el problema de la mujer, a la sed real. Ella estaba pensando en un vaso de agua, en su sed física, y Jesús coge y le señala la sed de su corazón. Que esta mujer estaba metida con un montón de hombres buscando saciar la sed de su corazón y no lo lograba. Llevaba 5 y ya estaba en el 6º y no era su marido. Ya intentó con alguien que ya estaba comprometido. Un pastor al que yo sigo mucho dice: a veces Dios usa la manera más rápida para entrar a nuestro corazón, que es normalmente una herida. A veces Dios entra por medio de una herida a nuestro corazón. Y por eso quise hacerles esa pregunta, porque yo me la hice también. Y si no es hace 10 años, y si en este momento hay otra herida de hace un año, de hace una semana, de hace 2 años, el Señor va a entrar por esa herida. Porque en estos momentos estamos buscando saciar la sed en un pozo. Y si queremos del agua que Él nos va a dar, Él va a hablar de ese tema. Él va a querer ir allá. Y ella dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, no tienes, porque 5 has tenido y ahora tienes un 6º. Y miren cómo la muchacha en el versículo 19 una vez más va a su zona de confort. Una zona de confort que todos tenemos: las actividades que mencioné anteriormente. Señor, parece que eres profeta. Dime, Dios, vamos a hablar un poco de teología. ¿Dónde debemos adorar? Cuando Dios se acerca a nuestras heridas, uno es como: bueno, lo que yo tengo que hacer es, yo creo que ensayar más. Vamos a montar estas canciones. Vamos a adorar al Señor bien. Porque lo que necesitas es eso, es lo que necesitas es actividades. Y ella empieza a hablar de actividades. A mí me encanta la paciencia que Jesús le demuestra a esta mujer. Yo me imagino sus ojos al verla, como apenas le tocó lo de los maridos, ella gira el tema a hablar de adoración. Y él, pues, con esa sonrisa de los papás, que es como: bueno, vamos a dar la vuelta, hagámoslo. Y Jesús le dice: no importa dónde adoren, si en el monte, si en el templo, Dios está buscando adoradores que en el espíritu y en verdad. Y ella dice: yo sé que algún día llegará el Mesías. Y Jesús le dice: yo soy el Mesías, el que habla contigo. Y esta mujer se va para el pueblo. Y en el versículo 29 dice: venid, está diciéndole a la gente de su pueblo: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Voy a leer ese versículo en esta. Versículo 28 dice: la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida. Muchas veces no todos tenemos encuentros con Jesús como el de Pablo, que va en camino, ¡puf!, aparece la luz. Yo creo que aquí ninguno ha tenido encuentro así. Pero la manera en como la mujer samaritana se da cuenta que Él es el Mesías es por lo malo que ella ha hecho. Vengan, que Él sabe todo lo que yo he hecho. Y eso es muy importante, porque les hablé de algo de hace 10 años que cada uno de ustedes sabrá qué es. Y ustedes saben qué tan bien o mal lo manejaron en su momento, y qué tanto eco está haciendo todavía hoy en sus vidas eso. Y si eso está
ya en el pasado, o si todavía les está impidiendo acercarse a Dios como debe, si todavía les está impidiendo levantarse a los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero el Señor sabe todo lo que hemos hecho. Él sabe lo malo que hemos hecho. Y aún así, Él se acerca. Y esta mujer se da cuenta que Él es el Mesías, porque aún sabiendo que esta mujer tiene problemas como un hombre, Jesucristo hombre le está hablando, le está dando, le está ofreciendo una solución para su corazón. ¿Cuántos de nosotros huimos de nuestras decisiones porque creemos que Dios no se quiere acercar ya más a nosotros por eso? ¿Cuántos de nosotros el remordimiento nos ha hecho alejarnos de Dios? ¿A cuántos de nosotros el remordimiento nos hace seguir acudiendo a las mismas soluciones, entre comillas, de siempre? A esos mismos medicamentos, esas mismas cosas inmediatas que curan un poquito, que en un momentico me hacen sentir bien, pero que no sacian la sed de nuestro corazón. El Señor necesita volverse el todo en nosotros. Eso no es un ejercicio que vamos a conseguir en estos días solamente. Eso es una decisión diaria. Cuando usted se levanta, usted se enfrenta a un nuevo día, a decisiones, y usted puede estar muy contento o puede estar cargado, y el Señor necesita ser el que lo sacie, y solamente Él. No va a llegar inmediatamente. Necesitamos crecer en paciencia. No va a ser una solución que me levanto, hago una pequeña oración y ¡puf! Ya me siento mejor, ya estoy feliz y ya no tengo esta carga, ya tengo todo lo que deseaba. No, Dios no funciona así. Ese es un Dios que queremos tener, pero no es el Dios que necesitamos tener. Nosotros necesitamos un Dios que se tome su tiempo de venir, crecer y durante 30 años estar aquí para ir a la cruz después de 3 años de ministerio. ¿Ustedes creen que Dios no nos podía salvar inmediatamente? Claro que sí, pero decide enviar a su Hijo. ¿Cuál es la sed que hay en nuestro corazón? ¿Cuál es el Dios, el ídolo creado a nuestra imagen, que está todavía en nuestro corazón, está ahí empotrado, que nos hemos acostumbrado a Él, que no le damos la seriedad que tiene el tenerlo todavía ahí, la gravedad? Y mientras tanto está Jesús esperándonos. Él siempre está cercano. Si alguien aquí es cercano, es Jesús. Él siempre ha estado ahí durante los últimos 10 años de su vida. A pesar de eso que pasó, Él ha estado ahí. Durante los 40 años en el desierto del pueblo de Israel, que fue su castigo, fue el castigo de Dios para Israel, para una generación. Él no los dejó solos en esos 40 años. Él caminó con ellos cada día de esos 40 años hasta llevarlos a la tierra prometida. Así que si esos 10 años suyos todavía son 15, todavía son 20, ahí está el Señor. Pero necesitamos reconocer que muchas veces hemos adorado a un Dios que no es Dios, que muchas veces nos hemos adorado a nosotros, que muchas veces hemos nosotros tomado el rumbo, hemos manejado nuestras vidas como queremos y que no está funcionando. No es lo que necesitamos.